Vamos a leer en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Dice así Malaquías capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, primeramente en el capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Por último, leamos en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Que el Señor siga ayudando en la exposición de su palabra. Bueno, hermanos, es un honor estar aquí en estas conferencias en Maracaibo. Yo tengo una doble deuda con este estado. Primero, que donde estoy ahora, en Sincelejo, por la misericordia del Señor, es una obra que ha sido por años, por historia, siempre muy influenciada para bien por este estado. Hombres y mujeres de aquí, cuánto han ayudado en la obra por años en lo que es la costa, asambleas como Sincelejo, Macaján, La Sierpe, Manguito, siempre tienen muy buenos recuerdos de hombres y mujeres de Dios de aquí, y eso es una deuda que tenemos. Y personalmente, hermanos, también, cuántas veces yo, yendo a Colombia de viaje, antes viajaba mucho por aquí, cuántos hermanos y hermanas nos hospedaron, nos ayudaron. Recuerdo de manera especial cuando me casé, venían más de 20 hermanos de la asamblea de Duaca, y aquí, precisamente en esta época de conferencia, nos dieron hospedaje a todos para seguir luego el matrimonio. Y de verdad, hermano, tenemos deudas grandes con el Zulia, con Maracaibo, y bueno, están invitados a las conferencias en Sincelejo en Semana Santa. El Señor les ayude para ello, y ojalá que ese puente siga. Una de las intenciones de estar aquí, hermano, es que ese puente que ayudó tanto tiempo a la obra en Colombia, en el norte, siga, y podamos seguir viendo
hombres y mujeres de este estado ayudando allí en la obra. Estoy pensando, hermanos, en este libro que me ha parecido muy hermoso, el libro de Malaquías, porque tiene una particularidad, hermanos, que me ha llamado la atención, que aunque no está todo hecho así de esa manera, sin embargo, hermanos, hay unas preguntas que me han parecido muy interesantes. No solamente las preguntas, hermanos, sino el estilo de las preguntas. Y vemos que el libro está dedicado de parte de Dios, inspirando a este profeta, para decirle a Israel, de manera especial a los sacerdotes, de algunos males que ellos estaban haciendo. Pero lo que me parece interesante, hermano, es que Él les dice el mal, y ellos, lejos de entenderlo o de obviarlo, ellos hacen ese tipo de preguntas como la que hemos leído en el versículo 2. Dios le dice, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Precisamente así va todo el libro. Usted ve en el versículo 6, donde habla de la honra, y al final Él le dice, ustedes me menospreciaron. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? En el versículo 7 dice, ustedes han convertido mi pan inmundo. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y así es la tónica, hermano, de todo el libro. Cada pregunta tiene una enseñanza muy particular para nosotros hoy. Pero no es casualidad, hermanos, que ese es el último libro del Antiguo Testamento. Hemos aprendido que a partir de allí hay 400 años de silencio. Y me he preguntado, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no antes? Israel había pasado por situaciones muy duras y críticas. ¿Por qué precisamente allí? Creo, hermano, y lo digo a manera de sugerencia, porque la actitud también influía mucho en ellos. Porque ellos estaban, hermano, en una actitud tan soberbia que Dios le estaba diciendo el mal, y ellos eran capaces de decirle a Dios, ¿cuándo te hemos hecho eso? ¿En qué lo hemos hecho? Parecido a la actitud de la iglesia de la Odisea, donde ellos decían, nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. A esa iglesia Dios no le dice nada bueno, y es la última iglesia. Me llama, hermano, la atención eso, porque el Señor me guarda a mí y nos guarda a todos. Creo que uno de los peores posiciones que alguien puede tener en contra de Dios es la soberbia en retar a Dios. Cuando Dios está diciendo algo y nosotros no solamente no obedecemos, sino somos capaces, como este libro está lleno, de hacer ese tipo de preguntas. Pero quiero, hermanos, pensar en esta primera pregunta. El Señor le dice, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Qué duro para el Señor, ¿verdad? El Señor le está diciendo, los he amado, y ellos son capaces de dudar del amor de Dios. ¿En qué nos amaste? Pero, hermanos, pensando en ello, una de las cosas que me animó con esta palabra es lo que escuchábamos anoche del hermano Kenny. El hermano Kenny hizo énfasis acerca de no dudar del amor de Dios. Y esa es la pregunta, hermano, que quiero que nos hagamos. ¿Hemos dudado del amor de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado tanto con nosotros, pero en circunstancias difíciles somos capaces a veces en el corazón de decir, como aquel pueblo, ¿en qué nos amaste? Porque a veces estamos quizás muy centrados en las cosas que están pasando, que no son conforme a nuestro plan. El plan de Dios no cambia, pero el de nosotros, que siempre tenemos una forma de pensar, el de nosotros sí. Y cuando no va en línea con el plan de Dios, a veces somos capaces de decir, como aquel pueblo, ¿en qué nos amaste? Quiero, hermano, muy sencillamente pensar solamente dos formas. ¿Cómo vemos el amor de Dios y lo hemos leído? Una de ellas es precisamente de donde toma la carta a los Romanos capítulo 9, que es de aquí. Hermano, el hecho de cómo somos salvos. Fíjense que la respuesta de Dios a aquel pueblo en esa pregunta, Él dice, a Jacob amé y a Esaú
aborrecí. Y vemos la explicación en la carta a los romanos de esto. Y es impresionante, y no me quiero, hermano, meter en el tema de la elección divina, sino solamente, hermano, pensar en que usted y yo somos salvos por pura gracia. Y eso es algo que lo decimos y lo predicamos, pero a veces, hermano, no lo vivimos. Y cuando vemos a Dios diciéndole a aquel pueblo, el igual como lo conseguimos en la carta a los romanos, mire, qué hermoso, hermano, pensar. Hay personas que lamentablemente piensan que Dios pareciera como un ser como caprichoso que está diciendo quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Lejos, hermano, está Dios de ese sentir, y la Biblia no nos enseña eso. Mire, la gran verdad es que la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él le está diciendo a aquel pueblo, igual que a los romanos, igualmente a todos nosotros, que el hecho de que usted y yo seamos salvos, eso es misericordia. ¿Y quién es capaz de juzgar a Dios, como hemos leído en la carta a los romanos, y decirle a Él, ¿por qué altercas con Él? ¿Quién es capaz como vaso decirle a Dios, no me hagas así? En una ocasión leí algo que me pareció muy impresionante sobre ello. Una persona contenciosa diciéndole a un hermano, yo no entiendo por qué el Señor aborreció a Esaú. Y el hermano con mucha sabiduría le dijo, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me sorprende es por qué amó a Jacob. Mi hermano, cuando yo entiendo eso en mi vida, todo cambia. En vez de estar buscando ese lado quizás negativo, hermano, yo merecía la condenación eterna. Yo era merecedor del infierno y por pura gracia el Señor me salvó. Y ahora voy caminando al cielo y sigo caminando, hermano, por pura gracia. Hemos escuchado de Pedro, un hombre con tantas fallas y debilidades, pero el Señor le amó, al igual que a mí y al igual que a usted. Hermano, el hecho de ser salvo es una demostración tan grande de que Él nos ama. Y si en algún momento de la vida nosotros podemos llegar a pensar, ¿será que el Señor me ama? Si está pasando por dificultades y situaciones difíciles, no se le olvide, usted es salvo, usted es salvo. Y eso es mucho más de lo que merecemos. Aquí está esta porción tan rica, donde conseguimos la manera tan preciosa como Dios por pura misericordia ha mostrado su amor. En vez de ponernos a pensar en cuanto a ello, en vez de ponernos quizás a dudar en tantas cosas sobre el caso, la gran verdad, hermano, es que vamos al cielo. El Señor amó a Jacob, aunque no lo merecía, aborreció a Esaú, pero la misericordia estaba con Jacob, al igual que con usted y conmigo. Pero otra razón, hermanos, de que vemos de que el Señor nos ama, lo hemos leído en la carta a los Hebreos. Y hemos leído, hermano, un tema duro, hermano, difícil, que uno tiene temor de hablar de ello, pero la Biblia lo revela así. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Recordemos, hermano, que aquí la palabra disciplina, lo que hemos aprendido, no tiene que ver, hermano, con castigo, sino con entrenamiento. El Señor está entrenando a su hijo. Y cuando pasamos por dificultades y por pruebas, que es uno de los momentos donde quizás puede llegar más esa pregunta, como le pasó al pueblo de Israel, ¿en qué nos amaste? Es allí precisamente donde en esta porción tan hermosa conseguimos, esa es la muestra de que somos hijos de Él. La muestra de que Él nos ama es que pasamos por esas dificultades, porque Él disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Pero hermano, yo sé que eso no es fácil, y como hemos escuchado a lo largo de este día esa frase, es más fácil decirlo que vivirlo, pero es la realidad. Hace poco estuvimos con una hermana muy apreciada que nos ha ayudado mucho en Colombia, en Barranquilla, y ella pasó por un tiempo largo
luchando contra un cáncer que se pensaba que ya lo había vencido. Pero meses atrás se le diagnosticó otro cáncer dentro de la boca, y eso nos ha afligido bastante porque es una hermana muy útil. Pero 2 días antes de que la operaran, ella iba a llegar a su casa y se resbaló y se partió el fémur en 3 partes, y ahora tenían que operarle de eso, teniendo la dificultad en la boca, y fue una situación muy difícil. Tuvimos unos cultos allí, y en uno de los días que pudimos llevarla al médico a la hermana, yo iba hablando con ella, mire, y a mí me dio mucho gozo, y quizás una de las cosas que me animó a pensar en ello fue escucharla a ella hablando de Hebreos 12. Yo sé que esta es la muestra de que soy hija de Él. Yo lo puedo decir, hermano, desde la tribuna, pero otra cosa es muy diferente que ella lo diga viviendo en eso. Mire, las dificultades, hermano, cuando uno pasa por allí, y siempre colocamos ese ejemplo, si hay una calle donde hay muchos niños en los cuales están mis hijos, y entre todos revientan una ventana, a la hora del castigo, ¿a quién voy a castigar? Yo no lo puedo castigar a todos, solamente tomo a mis 2 hijos, porque ellos son mis hijos y tengo la potestad y quiero disciplinarlos. Hermano, algo así pasa con el asunto de las luchas, de las dificultades, de pasar por ese momento de pruebas. Uno piensa por lo que hemos orado, don Bernardo, don Fausto, nuestra hermana allá en el hogar, y cuántos más pasando por ello. Hermana, hermano, somos hijos de Dios. Esa es una prueba de que Él nos ama. Al que ama, disciplina y lo pasa por allí. No nos gusta, pero esta porción mismo dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ello han sido ejercitados. Hermano, hay que tener ejercicio en ello, pero repetimos, hermano, qué bueno es saber que eso es una forma como Dios demuestra su amor. Hemos leído, hermano, en Romanos capítulo 8, donde quizás es una porción que a veces creo, hermanos, que usamos mal, porque cuando estamos pasando por dificultad, muchas veces citamos ello, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero al yo entender, hermano, que el Señor me ama, y que lo que tengo hoy es mucho más de lo que yo mereciera, y que todo es por gracia, cuando apreciamos el amor de Dios, mire, creo que es donde llegamos a este versículo. Porque el versículo, hermano, dice primero, y sabemos. Y quiero enfatizar, hermano, esa palabra, porque no es y sintamos. Y quizás estamos a veces, hermano, acostumbrados a vivir la vida cristiana sintiendo. Aquí habla, hermano, de un conocimiento experimental, pero algo que lleva un ejercicio. Y sabemos que a los que aman a Dios, no los que Dios ama. Entiendo que aquí es una persona que ya ha pasado por el otro proceso, una persona que ha entendido que sí, el Señor me ama. Y que aunque pasen momentos duros en mi vida, como hemos cantado, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cuando yo tengo esa seguridad en mi vida y que cada día estoy nutriéndome de la palabra como hemos aprendido y que ella es la que me alimenta a saber, Él me ama. Entonces cuando un creyente sabe por convicción que el Señor le ama de una manera particular, Él va a amar a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es una persona que él va a entender que aunque no entiende, y suena contradictor, pero aunque él no entiende lo que está pasando, él lo cree. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto que está pasando no lo entiendo, pero me ayuda bien. ¿Por qué? Porque amo a Dios. ¿Y por qué amo a Dios? Porque he entendido que Él me ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, cuando uno piensa en esta preciosa verdad, yo recordaba
Lastimosamente no lo recuerdo todo, no recuerdo el nombre del hermano, pero sí sé que era un gran maestro de las Escrituras que en los últimos minutos de vida, los hermanos que estaban con él le dijeron: hermano, díganos su himno preferido para cantarlo. Y ellos esperaban un himno de consolación, y él pidió precisamente el himno que hemos cantado. Y ellos se sorprendieron: si ese es un himno para niños, es un himno para la clase bíblica. Y el hermano dijo: pero esa verdad que dice ahí, sí, Cristo me ama, ha sido la verdad que me ha ayudado todos los días de mi vida, y sin ello no puedo vivir, y con ello quiero morir. Hermano, cuando uno piensa en esa preciosa verdad, Él me ama. Y de manera, hermano, particular, a veces lo vemos también muy general, le decimos al pecador que la forma de ser salvo es que entienda que el Señor murió por él, pero a veces como creyentes también lo generalizamos mucho. Pero cuando uno entiende que en la manera particular en mi vida Él me ama, mire, ¿cuántos empezaron el año con nosotros y hoy, al haber terminado un año o al terminar el año, días atrás, ya no están con nosotros? Y no estoy hablando de que están en el cielo, muchos no están en la comunión. Y yo estoy, no porque sea mejor que ellos. Cristo me ama. Yo no lo puedo, hermano, explicar, pero eso es la preciosa verdad que nos mantiene. Y que nos debe, hermano, ayudar y no caer en ese terreno como cayó el pueblo de Israel. Cuando Dios está dando manifestaciones tan grandes y visibles de que nos ama. Y a veces podemos llegar a una soberbia tal de decirle: ¿en qué nos amaste? Es verdad que tú nos amas cuando estoy pasando por aquí, y podemos quizás retar a Dios. Señor nos guarde, hermano. Pero yo solamente he mencionado dos. Yo sé que usted puede conseguir muchas más que la Biblia dice que Él nos ama. Y eso es una preciosa verdad, hermano, que nos ayuda y nos mantiene. Que el Señor prospere su palabra. Amén.